¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a todos a esta conferencia sobre los equipos de trabajo. Gracias a CAMEX por la oportunidad de compartir estas conferencias con todos ustedes. Mi nombre es Mónica García. Quiero recordarles que al final de la conferencia tendremos unos minutos para sus preguntas, para sus consultas, ¿sí? Entonces empecemos. El tema de hoy, los equipos de trabajo. Vamos a hacer una pequeña definición y diferenciando lo que son grupos de trabajo y lo que son equipos de trabajo. Un grupo de trabajo es aquel que interactúa sobre todo para compartir información y tomar decisiones que ayuden a cada uno de sus miembros a realizar el objetivo de su responsabilidad. Los grupos de trabajo no tienen necesidad u oportunidad de involucrarse en el trabajo colectivo que requiere un esfuerzo conjunto. Su rendimiento es por ello la suma de la contribución individual de cada uno de sus integrantes. No existe sinergia en los grupos de trabajo, una sinergia positiva, que genere un nivel de rendimiento conjunto que sea mayor que la suma de las aportaciones. En cambio, la diferencia que vamos a notar en el equipo de trabajo es que sí genera esta sinergia positiva a través del esfuerzo coordinado y los esfuerzos de cada uno de sus individuos dan como resultado un nivel de rendimiento superior a la suma de los aportes individuales. ¿Sí? Entonces, hay una gran diferencia entre lo que es un grupo de trabajo, que podríamos verlo en otra conferencia, pero hoy vamos a tocar específicamente los tipos, las características y todo lo relacionado a lo que es equipos de trabajo. Vamos a continuar con la siguiente diapositiva, lo que son equipos de trabajo. Los tipos de equipos de trabajo. Y solamente para detenerme en lo que era la sinergia positiva. La administración busca esta sinergia positiva, los líderes buscan esta sinergia positiva que permita que sus organizaciones incrementen el desempeño. El uso extenso de los equipos crea el potencial para que una organización genere más resultados sin aumentar, por ejemplo, sus insumos. Sin embargo, estamos hablando de potencial. No hay nada mágico en la formación de equipos que garantice el logro de esa sinergia positiva. Llamar, por ejemplo, a un grupo de personas un equipo no hace que incremente de forma automática su desempeño. Vamos a ver algunas características y algunos tipos de equipos de trabajo. Aquí podemos hacer varias clasificaciones, por ejemplo, ¿no? En cuanto a su permanencia, pueden ser equipos temporales, equipos permanentes. En cuanto a la jerarquía, pueden ser equipos muy horizontales o equipos verticales. Esta clasificación que hemos expuesto aquí en pantalla para resolver problemas autodirigidos, transfuncionales y virtuales, son tipos de equipos que se encuentran en la mayoría de las organizaciones. Por supuesto que hay otra manera de clasificarlos, claro que sí, hay muchas, como ya se las mencioné hace un momento. Aquí vamos a ver algunas de las más significativas. ¿Sí? Los equipos son capaces de hacer varias cosas, como fabricar productos, brindar servicios, cerrar tratos, coordinar proyectos, dar asesorías, obviamente tomar decisiones. Entonces vamos a describir estos 4 tipos más comunes que es probable encontrar en la mayoría de organizaciones. El primero es para resolver problemas, ¿sí? Esos equipos, los miembros comparten ideas u ofrecen sugerencias acerca de cómo mejorar los procesos y métodos de trabajo, aunque rara vez tienen la autoridad para implementar estas sugerencias o estos procesos de forma independiente. Entonces, pero sí las proponen, entonces sí dan sus ideas, sus opiniones. Por ejemplo, leí el caso de Casandina. Esta empresa promueve la escucha de sus trabajadores y el fácil acceso de los trabajadores a sus líderes. Muchos de los problemas en las organizaciones podrían ser resueltos con mayor facilidad y con mayor rapidez si solo escucháramos a nuestros colaboradores, porque son ellos los que están enfrentando el día a día de la organización. Entonces,
el resolver problemas, estos equipos que se forman específicamente para resolver problemas, pueden proponer, deben tener ese espacio para poder compartir sus ideas y sus opiniones. El otro equipo que se puede formar son los equipos de trabajo autodirigidos. Los equipos para resolver problemas y van en la dirección correcta, como vemos, ¿no? O sea, se pueden proponer ideas, pero no lo suficientemente lejos como para hacer que los empleados o los colaboradores se involucren en las decisiones y los procesos relacionados con la implementación de estas ideas. Entonces, esto nos lleva a pensar en estos equipos de trabajo autodirigidos, ¿sí? Que son grupos de empleados que llevan a cabo trabajos relacionados o interdependientes y que asumen muchas de las responsabilidades de sus supervisores, ¿sí? Lo común es que esta labor incluya planeación, programación del trabajo, asignar tareas, ejercer control colectivo de cómo va el proceso, tomar decisiones operativas, enfrentar los problemas, también tiene que ver con la relación con proveedores, la relación directa con los clientes. Entonces, estos equipos de trabajo autodirigidos por completo incluso seleccionan a los miembros del equipo y evalúan entre sí su desempeño. Entonces, como resultado, los puestos de supervisión generalmente ya no son necesarios para controlar estos equipos autodirigidos, porque ellos mismos pueden regular su proceso y cómo van avanzando en el logro de sus objetivos. Aquí quiero mencionar un caso que me pareció interesante que leí acerca de Primax. Ellos, por ejemplo, sus colaboradores tienen la oportunidad de vivir la experiencia de ser parte del equipo de estaciones, ¿sí? ¿Para qué? Para conocer a fondo todo lo que involucra el proceso del servicio en sí, los clientes, los proveedores, las situaciones específicas del día a día. Entonces, luego, aquellos colaboradores que viven la experiencia de las estaciones de servicio pueden ir y proponer soluciones mucho más integrales, muchas más cercanas a la realidad, pero no solamente proponer, porque vimos que los equipos autodirigidos no solamente proponen, sino que también pueden asumir ciertas responsabilidades y ciertas decisiones en el proceso de mejora. Otro equipo, otro tipo de equipos son los transfuncionales. Los equipos transfuncionales son los formados por empleados de un mismo nivel jerárquico aproximado, pero provenientes de distintas áreas de trabajo, que se reúnen para llevar a cabo una tarea. Durante muchos años las organizaciones han utilizado muchos grupos horizontales y sobre todo, claro, de jerarquías similares, pero pueden ser de diferentes oficinas, de diferentes países, es más. Entonces, aquí el ejemplo de IBM me pareció interesante porque ellos formaron un grupo, un equipo de trabajo formado por empleados de diferentes departamentos de la empresa para desarrollar un sistema 360 que ellos denominaron así. Pero ellos utilizaron esto sin tener en cuenta, o mejor dicho, traspasando fronteras. Ellos tomaron diferentes departamentos de la empresa porque querían contar precisamente con un equipo que tuviera todas estas especialidades. Entonces, de manera similar, los comités compuestos por miembros de varias líneas departamentales son otro ejemplo de equipo transfuncionales. Me parece también interesante la experiencia que tienen las fabricantes de automóviles, por ejemplo, Toyota, Honda, Nissan, Ford. Ellos usan desde hace mucho tiempo los equipos transfuncionales para coordinar proyectos complejos, ¿sí? Harley Davidson también, porque ellos necesitan, dentro de estos equipos transfuncionales, gente que se encargue del diseño, de la manufactura, de la producción, de las compras, de las ventas, aún los representantes de la marca. Entonces, me parece interesante cómo ellos toman un proyecto tan complejo como es la producción de automóviles o la producción de motocicletas como las Harley, para tener un equipo que se encargue de todo esto complejo y tengan especialistas de cada área, ¿no? Entonces, esto hace lo complejo algo más sencillo, más dinámico también.
Los equipos transfuncionales son un medio eficaz que permite a las personas de distintas áreas de la organización intercambien no solamente información, sino que en este intercambio de información se desarrollan nuevas ideas. Como se juntan de diferentes especialistas con diferentes experiencias, con diferentes modos de trabajar, ahí pueden hacer diferentes también maneras de solucionar los problemas y diferentes maneras de proponer. Entonces, obviamente estos equipos, como juntan tantas especialidades distintas, muchas veces no son fáciles de administrar, pero ahí va a ser muy importante la tarea del líder, ¿no? Cómo va a poder trabajar y hacer que tantos especialistas colaboren entre sí, que trabajen en confianza, que puedan compartir información, que puedan cooperar. Entonces aquí, en este tipo de equipos transfuncionales, es muy importante la labor del líder para fusionar todas estas especialidades, ¿no? Hacia un objetivo. Y finalmente vamos a ver los equipos virtuales, que ahora obviamente son mucho más conocidos e implementados precisamente por el tema de la pandemia. Eh, los equipos virtuales usan obviamente la tecnología para reunir a miembros que están dispersos físicamente como objeto de alcanzar una meta en común. Permiten que la gente colabore en línea, ¿no? De manera virtual, que puedan estar presentes en diferentes lugares al mismo tiempo. Casi todos los equipos de hoy hacen buena parte de su trabajo de manera remota. Es más, la situación de pandemia nos ha enseñado, y eso es buenísimo, de que muchos de los trabajos se pueden y se podían hacer de manera remota y mucho más fácil, ahorrando mucho dinero a las organizaciones. Obviamente, las organizaciones han tenido que invertir en tecnología, en capacitación, pero se ahorró todo por ejemplo, el tiempo de traslado de personal, el tráfico, que en la mayoría de ciudades existe. Entonces, el trabajo remoto en realidad ha solucionado mucho y muy bien muchos procesos que ocurren en las organizaciones en este momento. Por ejemplo, es fácil que los equipos virtuales, eh, finalmente, como no tienen ese contacto, ¿no? De persona a persona, puedan tener algún tipo de dificultades de compenetración social e interacción directa, ¿no? Algunos problemas de comunicación. Entonces, es importante de que precisamente se mejore y se preocupe mucho el líder acerca de cómo van las comunicaciones cuando se hablan de equipos virtuales, ¿sí? Yo creo que todos hemos tenido alguna experiencia ya en todo esto de trabajar de manera remota, de cómo un correo, un mensaje, tal vez mal propuesto, ha podido provocar algún problema, algún malentendido o alguna descoordinación. Entonces, precisamente como no tenemos ese contacto de persona a persona, las comunicaciones tienen que, ¿cómo se llama?, perfeccionarse aún más en este tipo de equipos, ¿sí? Porque como siguen compartiendo información, siguen buscando lograr metas, tienen plazos, tienen la misma presión que lo tuviera un equipo de manera presencial. Pero como están distanciados, hay que trabajar mucho más en la comunicación. Entonces, para que los equipos virtuales sean más eficaces, los gerentes deben asegurarse, por ejemplo, de establecer la confianza entre sus miembros, trabajar en eso muy fuerte. Que el avance del equipo se vigile también y se controle de manera permanente para ver que realmente todos estén colaborando en el proceso. Otro consejo es que los esfuerzos y productos del equipo virtual se divulguen en la organización, ¿sí? Porque precisamente como están todos como de manera virtual, nadie se ve, es importante de que se valore el trabajo de cada miembro del equipo y del equipo en conjunto también. Aquí me parece interesante lo que está haciendo el Banco Scotia. Ellos, por ejemplo, comunican periódicamente a todo el personal en todo el país y de manera simultánea los avances de sus equipos de trabajo, ¿no? Entonces ellos comunican a todos cómo van las oficinas del Cono Norte, cómo van las oficinas del Cono Sur, cómo van las oficinas del centro, o sea, cuáles son los avances de estos equipos, cuáles son los logros, los procesos que han ido implementando, los cambios, los ajustes, para que todo el personal sepa que realmente los equipos están logrando metas importantes para la organización.
Vamos a continuar luego de ver los tipos de equipos. La creación de equipos eficaces. ¿Sí? Vamos a ver que hay que tener presente dos aspectos, ¿sí? El primero es que los equipos obviamente difieren en cuanto a su forma, en cuanto a su estructura. Entonces, el modelo que presentamos trata de, sí, de alguna manera, hacer una idea general entre todas las variedades de equipos. Es necesario tener cuidado para no hacer algo rígido de este modelo, ¿sí? En realidad es solamente una idea general de cómo podría ser la creación de un equipo eficaz. En segundo lugar, el modelo supone que ya se ha determinado que el trabajo en equipo es preferible sobre el trabajo individual. ¿Sí? Vamos a ver en el desarrollo de esta conferencia que hay una diferencia. ¿Sí? Que a veces hay trabajos, hay metas que sí deben ser desarrollados de manera individual. ¿Sí? Y hay obviamente trabajos que sí necesitan grupos específicos y en este caso, como vamos a ver ahora, creación de equipos muy especializados para realizar y conseguir esas metas. Entonces, vamos a ver que para tener y desarrollar un equipo eficaz vamos a tener la intervención del contexto, ¿sí? Todo lo que rodea al equipo, ¿sí? También la composición, cómo vamos a formar, quiénes nos van a acompañar en estos equipos de trabajo. El diseño del trabajo, ¿sí? O sea, no, el diseño para un trabajo individual no es el mismo para un trabajo que se va a desarrollar de manera colectiva. Y el proceso en sí, ¿sí? De cómo se va a desarrollar el trabajo también es diferente cuando hablamos de varias personas y queremos la colaboración de todos. Entonces, pero antes de pasar a la siguiente diapositiva, ¿qué significa eficacia del equipo? ¿Sí? Lo común es que incluya medidas objetivas, ¿sí? Sobre la productividad, las calificaciones a su desempeño y medidas adicionales de la satisfacción de sus propios miembros, ¿sí? Para hablar de un equipo eficaz tenemos que tener en cuenta todo esto. Bueno, vamos a desarrollar la siguiente punto por punto. Primero vamos a ver el tema del contexto, ¿sí? En el tema del contexto, vemos ahí que tenemos recursos adecuados, liderazgo y estructura, clima de confianza, evaluación del desempeño y sistema de recompensas. Vamos a ver punto por punto rápidamente. Los recursos adecuados. Es necesario que el equipo cuente con el apoyo de la organización. ¿Sí? No solamente hablamos de materiales físicos, sino que realmente el equipo de trabajo se sienta apoyado por toda la organización. ¿Sí? Que cuenten con el personal adecuado, que, ¿cómo se llama? Que puedan sentirse de alguna manera con la cobertura de la organización. ¿Sí? Se han analizado diferentes factores en relación al potencial del desempeño de un equipo de trabajo y una de las características más importantes de un grupo de trabajo eficaz es el apoyo que recibe de la organización. ¿Sí? Pueden faltar recursos económicos, pueden faltar de pronto infraestructura, pueden faltar muchas cosas, pero si el equipo de trabajo no cuenta con el apoyo de la organización, realmente va a ser muy, muy en contra de lo que realmente el equipo quiere buscar, ¿sí? Porque el apoyo de la organización finalmente es la cobertura que el equipo necesita, ¿sí? Entonces, este apoyo incluye, por ejemplo, ya lo dije, información oportuna, equipo apropiado, personal, estímulos, apoyo administrativo, porque un equipo va a necesitar obviamente información de otras áreas, colaboración de otras oficinas, entonces cuando hablamos del apoyo de la organización, estamos hablando de toda esa cobertura que el equipo necesita. Por ejemplo, hoy en día muchas organizaciones han fallado en proteger a sus colaboradores en este tipo de pandemia. ¿En qué sentido? Y lo hemos visto en diferentes casos, diferentes empresas en no brindarles los implementos y protocolos de seguridad que les permitan trabajar sin el temor a contagiarse o sin el temor de llevar el virus a su casa. Entonces, eso ha pasado en la industria, en el área de servicios, muchas empresas están fallando en esto. Entonces, a esto hablamos, a esto nos dirigimos cuando hablamos de apoyo de la organización, ¿sí? ¿Cómo puedo yo comprometerme como equipo, como colaborador, si realmente no veo que mi organización, que mi empresa me cuida en algo tan básico como es la protección de mi salud?
Vamos a ver también el siguiente punto, que es liderazgo y estructura, ¿sí? Los equipos eh, de trabajo tienen una estructura, ¿sí? Y tienen un liderazgo. Y entonces, para que este equipo eficaz, obviamente, sea eficaz, tiene que ser con un liderazgo muy sólido, ¿sí? Con mucha comunicación, con mucha confianza. Y la estructura misma del equipo también tiene que respetarse, ¿no? Los miembros de los equipos deben estar de acuerdo en quién va a hacer qué y asegurarse de que todos compartan con equidad la carga de trabajo. Llegar, por ejemplo, a acuerdos sobre las especificaciones de trabajo y cómo se ajustan a las actitudes individuales de cada integrante, ¿sí? Esto lo provee directamente el líder o los encargados de los equipos, ¿sí? Nada puede ser más lejos de la verdad que pensar que en los equipos autodirigidos no hay lugar para los líderes. Es más, el trabajo de los líderes obviamente es diferente, pero el líder está presente. Entonces, es cierto que en ellos los miembros absorben mucho de los deberes que es común asuman los gerentes o la administración. Sin embargo, el trabajo del líder se transforma en administrar hacia afuera, ¿sí? Cuando hablamos de, por ejemplo, de equipos autodirigidos, de pronto no es tanto su trabajo hacia adentro, pero su labor de líder sigue todavía presente. Entonces, el liderazgo tiene importancia también especial cuando hablamos del sistema de equipos múltiples, ¿sí? Por ejemplo, tenemos un equipo de trabajo que necesita trabajar y colaborar con otros equipos de la organización. Y juntos, equipo tras equipo, como en una cadena, son parte de alcanzar un mismo objetivo para la organización. Entonces, en tales sistemas, donde vemos varios equipos, los líderes necesitan dar poder a sus equipos, a sus colaboradores, al delegar en ellos responsabilidades, decisiones, es más, que adopten también el papel de facilitadores, ¿sí? Para todo el equipo. Entonces, de esa manera se coordinan mejor los esfuerzos de cada uno. Vamos a ver ahí el tema de clima de confianza. Los miembros de los equipos eficaces confían unos en otros y también en sus líderes. La confianza interpersonal entre los miembros del equipo facilita la cooperación y la colaboración de manera natural, ¿sí? De esa manera ya no tenemos que estar vigilando a cada colaborador, sino que realmente los colaboradores confían en su líder y de la misma manera su líder también confía en ellos. Por ejemplo, es más probable que los miembros del equipo corran riesgos, ¿sí? Y se expongan a, a- a- a ciertas vulnerabilidades cuando creen que se puede confiar en sus compañeros y en su líder también. La confianza finalmente es el fundamento del liderazgo. Es importante tener confianza en los líderes en el sentido en que permite que el equipo esté dispuesto a aceptar y comprometerse con las metas y decisiones del líder. ¿Sí? Si no hay un clima de confianza, obviamente no va a haber cooperación, no va a haber colaboración, la comunicación tampoco no va a ser fluida. Entonces, la confianza es una de las bases que el líder necesita trabajar. La evaluación del desempeño y sistema de recompensas. Es necesario, ¿cómo se hace para contar con los miembros del equipo tanto en lo individual como en conjunto? ¿Sí? Debe modificarse el sistema tradicional de evaluación y recompensa, ¿sí? Si evaluamos a nuestro colaborador con ciertos estándares, con ciertas medidas, cuando evaluamos a un equipo de trabajo, tenemos que cambiar estos estándares y estas medidas, porque un equipo de trabajo se evalúa de manera diferente. Igual las recompensas también deben ser de manera diferente. Si bien es cierto, se va a seguir agradeciendo y gratificando y recompensando los esfuerzos individuales, sí es necesario que se recompense de diferentes maneras tangibles el esfuerzo y los logros de los equipos de trabajo, ¿sí? Porque eso finalmente retribuye todo su esfuerzo como equipo, porque no es igual, no es lo mismo trabajar de manera individual, es un esfuerzo adicional trabajar en equipo. Obviamente en equipo también hay otro tipo de satisfacciones muy diferentes, pero sí es necesario que la organización tenga esto en cuenta. La evaluación de desempeño y el sistema de recompensas, cuando hablamos de equipos, es muy diferente. Hablamos de cambios en los sistemas también. Vamos a ver aquí.
la siguiente, que es la composición del equipo. Cuando hablamos de composición del equipo, vamos a ver las aptitudes de los miembros, la personalidad, la asignación de roles, la diversidad, el tamaño de los equipos, la flexibilidad de los miembros y las preferencias de los miembros, ¿sí? Cuando hablamos de aptitudes de los miembros, parte del desempeño de un equipo depende del conocimiento, de las aptitudes, de las habilidades de sus miembros. No siempre gana la carrera el más rápido, obviamente, ¿sí? Pero sí se necesita ciertas aptitudes, ciertas especialidades para nuestros equipos, ¿sí? Por ejemplo, para tener a alguien en nuestro equipo de trabajo tiene que ser obviamente una persona que le guste y que quiera trabajar en un equipo, porque si es una persona que prefiere trabajar de manera individual, vamos a tener que trabajar algo adicional para poder enseñarle y mostrarle los beneficios de trabajar en equipo. Entonces, personas con experiencia técnica, ¿sí? Personas muy especializadas, gente con aptitud para resolver problemas y tomar decisiones, personas que sepan escuchar, retroalimentar, resolver conflictos, entre otras aptitudes personales. Esas son claves en cuanto a aptitudes de un miembro de un equipo eficaz, ¿sí? Experiencia técnica, que sea gente realmente especializada. Aptitudes para resolver problemas y tomar decisiones. Personas que sepan escuchar, que sepan retroalimentar, resolver conflictos. Y voy a hacer énfasis en las aptitudes personales porque durante muchos años las empresas han hecho mucho énfasis en el tema técnico, en la especialización académica. Y sí, es importante. Pero ¿de qué me sirve un colaborador muy especializado, realmente el mejor en lo que hace, si este colaborador no es capaz de comunicarse, no es capaz de relacionarse con otras personas? ¿Sí? Imagínense que este colaborador sea el encargado de comunicar el proyecto en el que estamos trabajando y no tiene esas aptitudes, por ejemplo, habilidades blandas que se necesitan para poder compartir y motivar a otros, ¿sí? Entonces, es necesario que cuando hablamos de equipos de trabajo, hablemos de manera integral, no solamente la parte técnica, sino también la parte personal de nuestros colaboradores, ¿sí? Es crucial hacer la mezcla correcta, por decirlo de alguna manera, ¿sí? En la composición de los equipos de trabajo, ¿sí? O sea, gente con experiencia, gente muy técnica, gente especializada, pero también necesitamos que tengan habilidades sociales, de comunicación, empatía, ¿sí? Necesitamos también gente que tenga todos estos ingredientes para poder formar un equipo que pueda lograr alcanzar las metas, ¿sí? Vamos a ver aquí en cuanto a la personalidad de los miembros. La personalidad tiene una influencia significativa en el comportamiento de todos nuestros colaboradores. Esto también se extiende al comportamiento del equipo. En específico, los equipos con calificación alta, por ejemplo, en extroversión, amabilidad, responsabilidad, apertura a la experiencia y estabilidad emocional, tienden a recibir una calificación más alta por su desempeño, ¿sí? Lo voy a mencionar de nuevo. Extroversión, amabilidad, responsabilidad, apertura a la experiencia y estabilidad emocional. Sí, además también importa el nivel de amabilidad que tenga cada miembro. ¿Sí? Los equipos funcionan, pero si tienen uno o varios integrantes con poca o nada de amabilidad, eso se puede caer completamente. ¿Sí? Estamos hablando de relacionar a todo un equipo de trabajo, ¿sí? Estamos hablando de horas de trabajo en un proyecto, presiones en cuanto a metas, en cuanto a tiempos. Entonces, es necesario esa cuota grande de amabilidad, ¿sí? Yo creo que más aún ahora, ¿no? En los tiempos que estamos viviendo de pandemia, donde necesitamos ser como individuos, como parte del equipo también, gente mucho más amable, gente mucho más empática, no solamente responsable, no solamente comprometida, no, también necesitamos esa cuota grande, grande de amabilidad, porque los tiempos que estamos viviendo son difíciles y necesitamos ser mucho más empáticos con nuestro prójimo, ¿sí? Y cuando hablamos de equipo de trabajo, mucho más.
precisamente por el tipo de relación que tenemos, que a veces estamos, sí, no se pueden evitar los conflictos, malos entendidos, sí, entonces, sí, por eso hago el énfasis en esa cuota grande de amabilidad cuando hablamos de equipos de trabajo. Por ejemplo, las investigaciones han dado buenas ideas sobre por qué esas características son importantes para el desempeño del equipo. Por ejemplo, las personas responsables son valiosas porque son buenas para apoyar a sus compañeros de equipo y también tienen buena sensibilidad de cuándo se necesita de verdad su apoyo. Los extrovertidos, por ejemplo, se comunican mejor entre sí y aportan mejores ideas, lo que hace que los equipos constituidos por gente abierta sean más creativos e innovadores. Y la gente amable realmente es importante tenerla en todos los equipos de trabajo. Siempre se necesita esa cuota de buen trato, ¿sí? De la palabra oportuna para animar, para apoyar al compañero de trabajo. En la asignación de roles, vamos a ver aquí algunos roles. Vamos a brevemente ver aquí algunos. ¿Sí? Yo quiero describir muy rapidito estos roles que se pueden dar en los equipos de trabajo. Por ejemplo, el integrador, ¿sí? Es aquel que coordina, ¿sí? Que le gusta integrar al equipo, ¿sí? El que se encarga de que todo realmente encaje perfectamente. El creador, vamos por el lado derecho, el creador es el que inicia las ideas, ¿sí? Es el creativo del grupo. El promotor es el que celebra las ideas, ¿sí? El creador es el que pone la idea en la mesa, pero el promotor es el que, ok, avala y apoya esas iniciativas. El asesor. En el asesor vemos dos funciones totalmente diferentes. Por ejemplo, el asesor puede ofrecer un análisis amplio de las opciones que se tienen, por ejemplo, en los procesos que se van a desarrollar en el equipo, pero también el asesor puede estimular la búsqueda de más información, por ejemplo, ¿sí? Otro rol es el organizador, ¿sí? Es el que proporciona de alguna manera la estructura al equipo. El productor da dirección y seguimiento. El controlador, sí, es necesario el controlador en el equipo, es el que examina los detalles, sí, es el detallista del equipo y refuerza las reglas que deben seguir cumpliéndose en el trabajo. El salvaguarda es el que se encarga de sacar cara por el equipo, ¿sí? Es el que siempre está defendiendo al equipo de manera con el entorno que lo rodea. ¿Sí? Esos son algunos roles que podemos, obviamente hay otros, esos son de manera muy general, dependiendo de qué especialidad tenga el equipo de trabajo, pero estos son algunos que te pueden dar alguna idea de, de lo que son los roles. Vamos a seguir con el tema de la composición. La diversidad de los miembros, ¿sí? ¿Cómo afecta la diversidad del equipo al rendimiento de este? Muchos de nosotros tenemos el punto de vista de que la diversidad debe ser algo bueno, ¿sí? Los equipos diversos deben de beneficiarse de las distintas visiones y por ello deben funcionar mejor. Lamentablemente las evidencias, ¿sí? Las investigaciones tienden a dar la razón en todo lo contrario, ¿sí? Es más, un autor habla de que los estudios sobre la diversidad de los equipos en los últimos años muestran que las diferencias superficiales relacionadas con la categoría social, nacionalidad, género, edad, tienden a tener efectos negativos en el desempeño de los equipos. ¿De qué o de quién depende que esto cambie? ¿Sí? Si la diversidad en los equipos afecta de manera negativa al desempeño de estos, ¿de quién depende que esto cambie? De nosotros. Solo depende de nosotros, ¿sí? Y nosotros podemos revertir esta realidad. Y nosotros somos responsables de revertir esta realidad. Dejar que las diferencias nos separen y empezar más bien a disfrutar los beneficios obvios que existen de trabajar con gente tan diversa y gente tan diferente, diferentes opiniones, diferentes ideas, diferentes experiencias, ¿sí? Yo tuve la oportunidad durante muchos años de trabajar con gente
muy mayor. O sea, yo empecé a trabajar a los 19 años y yo estaba rodeada de gente de 50, 60 años, y de verdad que fue de mucho beneficio para mí poder conocer de primera mano toda la experiencia que estas personas tenían, y ahora me está sirviendo muchísimo, porque precisamente toda esta diversidad es para beneficio del equipo. Entonces, depende de nosotros poder disfrutar esta diferencia, ¿sí? Estas diferencias. Gracias a Dios que somos diferentes. Entonces, necesitamos ser personas con mentes abiertas y brazos abiertos a la diversidad, ¿sí? Somos responsables de eso, cambiar esa realidad que vivimos hoy en día. El tamaño de los equipos, bueno, es muy diverso. En realidad depende mucho del propósito, de las metas que el equipo tenga. Pero la mayoría de investigaciones hablan de que cuanto menos es mejor. Sí, cuanto más grande es el equipo, es mucho más difícil controlar, verificar, supervisar, motivar también, animarlos. Entonces, cuando los equipos tienen exceso de integrantes, la cohesión también y la confiabilidad mutua disminuye, ¿sí? Tanta gente reunida. Entonces, es mucho más fácil cuando los equipos son mucho más pequeños, ¿sí? Pero como les digo, esto es flexible, depende mucho de la necesidad para la cual se está creando el equipo. La flexibilidad de los miembros. La diversidad de la que hablamos hace un momento me ayudará a ejercitar mi flexibilidad en el equipo, conociendo personas tan diferentes, sus opiniones e ideas, sus maneras de hacer el trabajo, me ayudará de manera natural a ser más flexible. ¿Qué tan flexible soy con mi compañero de trabajo? ¿Qué tanto? Eso dependerá directamente de cuán flexible soy conmigo mismo, ¿sí? Entonces el ejercicio empieza por nosotros mismos. ¿Qué tan flexible soy conmigo mismo? Será de la misma manera si soy flexible o no con mi compañero de equipo. Sí, el crecimiento depende también de nosotros. Las preferencias de los miembros. No todo empleado, no todo colaborador es un jugador de equipo. Hay algunos que prefieren, como les dije hace un momento, trabajar de manera individual. Vamos a seguir en cuanto al diseño del trabajo, ¿sí? En cuanto al diseño del trabajo, vemos aquí que tenemos autonomía, variedad de aptitudes, identidad con la tarea y significancia de la tarea, ¿sí? Los equipos eficaces necesitan trabajar juntos y aceptar la responsabilidad colectiva para llevar a cabo tareas importantes. Deben ser más que equipos únicamente de nombre. La categoría de diseño de trabajo incluye variables como libertad o autonomía, la oportunidad de usar diferentes aptitudes y talentos, ¿sí? O sea, tener ahí una variedad, la capacidad de terminar una tarea o producto completo y que sea identificable, ¿sí? O sea, que realmente se identifique con la tarea. Y trabajar en una labor o proyecto que tiene un efecto sustancial sobre nosotros mismos y sobre otros, porque si la tarea no tiene una significancia, en realidad perdemos fácilmente el interés. Entonces, las evidencias indican que estas características mejoran la motivación de los miembros del equipo y aumentan la eficacia. Estas características de diseño del trabajo son para motivar, para incrementar la sensación de responsabilidad y de pertenencia al equipo. Entonces, tengamos en cuenta autonomía, variedad de aptitudes, identidad con la tarea y significancia de la tarea, que realmente sientan que lo que están haciendo es importante. Puede ser un trabajo pequeño, pero que sea importante, no solamente para ellos, sino para otros. Vamos a ver el proceso. Vemos ahí que los equipos tienen un propósito en común, ya vimos que tienen metas específicas, tienen eficacia del equipo, o sea, sí se puede medir, sí se puede observar esta eficacia. Obviamente no se pueden evitar los conflictos, pero sí hay niveles de conflicto porque los equipos aprenden a trabajar juntos, entonces estos niveles de conflicto son controlados, son administrados de alguna manera. Y voy a hacer aquí un pare en lo que es pereza social. Voy a parar aquí porque la pereza social sí es algo que de pronto es un término nuevo para nosotros.
La pereza social es una tendencia por la que los individuos dedican menos esfuerzo cuando trabajan en forma colectiva que individual. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de equipos de trabajo y estamos hablando precisamente de cómo se lleva a cabo el proceso, tenemos que tener en cuenta de vigilar mucho esto de la pereza social, porque como son tantos colaboradores, o pueden ser pocos, pero como es colaborador aquí y aquí, entonces yo tengo que supervisar que todos estén cumpliendo con su parte del trabajo, ¿sí? Que ninguno se pierda en el proceso, que ninguno caiga en esa pereza social, ¿no? De que, bueno, ya otro me va a apoyar, ya otro lo va a hacer, después lo hago, no. Realmente si hablamos de equipo eficaz, hablamos de que cada colaborador, cada miembro se identifica con el trabajo, realmente tiene un propósito en común, todo el equipo tiene metas específicas y realmente cada colaborador es responsable de su parte, ¿sí? Entonces hay que tenerlo en cuenta. Vamos a ver algunos consejos prácticos para los equipos, ¿sí? ¿Qué quieres lograr y cómo lograrlo, ¿sí? Nuevamente, objetivos claros, ¿sí? Si vas a formar un equipo de trabajo o si vas a pertenecer a un equipo de trabajo, los objetivos tienen que ser claros, ¿sí? Es más, tenemos que ver que se asignan actividades también, ¿sí? Que tiene que estar muy bien determinado quién va a hacer qué. Y también fijar tiempos, ¿sí? O sea, no solamente con los objetivos claros es qué quiero alcanzar. Asignar actividades es, ok, quién se va a encargar de qué. Y los tiempos nos van a ayudar precisamente a controlar cómo van los procesos, ¿sí? Si realmente estamos cumpliendo con los pasos que me van a llevar a alcanzar esa meta. Y también es involucrar a todo el equipo. Como veíamos hace un momento, la pereza en los grupos, la pereza social, es muchas veces ese talón de Aquiles de los equipos. Entonces, pero si yo involucro a todo el equipo en toda esa lista de actividades que se tienen que realizar, yo voy a evitar ese tipo de situaciones. El segundo consejo, ¿qué necesitas para trabajar en equipo? Vamos a ver ahí algunos consejos prácticos para lo que es el trabajo en equipo. Lo que yo necesito es complementariedad. Tu equipo de trabajo tiene que estar conformado con personas de diversas disciplinas, especialistas en el área que desarrollan, de manera que exista esta complementariedad. ¿Sí? También es importante la coordinación. Integra actividades con tu equipo de trabajo. Coordina el trabajo que cada uno debe ejecutar para brindar resultados eficientes. La comunicación es muy importante, ¿sí? Tiene que ser ágil, tiene que ser totalmente horizontal, que realmente la gente pueda expresar lo que está necesitando en ese momento. La confianza, ya hemos visto que es realmente básica, no solamente para la relación de los líderes con sus colaboradores, sino de todo el equipo. Y obviamente el compromiso. Si hablamos de un equipo, hablamos de gente comprometida, de gente que realmente quiere conseguir esa meta y ese propósito en común. ¿Y qué necesitas para crecer como equipo? En realidad, ahí podríamos hacer una lista interminable de todo lo que necesitamos. Pero yo he remarcado, teniendo en cuenta lo que estamos viviendo en este momento, la empatía y el liderazgo. Sí, la empatía es muy importante. Necesitamos, cuando pensamos en equipos de trabajo, gente que realmente sea capaz de ponerse en el lugar del otro. Porque como estamos trabajando con un grupo de personas que podemos ser varios, necesitamos entender y comprender al otro. Muchas veces decimos muy fácilmente, sí, yo te entiendo por lo que estás pasando, cuando hablamos de tal vez de algún conflicto, alguna descoordinación en el trabajo, pero realmente entendemos lo que está pasando nuestro compañero de trabajo. Entonces, eso es importante cuando queremos crecer como equipo. Si cada colaborador puede desarrollar esa empatía, porque es un trabajo muy personal, ser capaces de poder identificar a nuestro prójimo, aceptar por lo que está pasando y poder ponerme en su lugar en esa situación, es un trabajo que yo debo desarrollar de manera personal. Entonces, la empatía en estos momentos en que mucha gente está pasando por estrés, por ansiedad, por problemas económicos, es muy importante cuando hablamos de equipos. Y el liderazgo, precisamente la coyuntura que estamos viviendo en este momento nos llama más la atención acerca del liderazgo. Y es muy fácil, en realidad,
apuntar y decir, uy, sí, los gobernantes, el presidente, los congresistas, qué terribles. Sí, eso en realidad es muy fácil. Pero cuando hablamos de liderazgo, yo quiero que te observes a ti mismo y puedas realmente auto observarte y autoanalizar tu propia realidad. ¿Qué tipo de liderazgo estás desarrollando en este momento? ¿Sí? Si tú eres capaz de señalar a otros que obviamente han cometido errores y hasta delitos, bueno, y eso la justicia lo verá de manera pertinente, pero cuando hablo de liderazgo, por favor, autoobsérvate, autoanalízate, ¿sí? ¿Qué clase de líder eres o qué clase de líder quieres convertirte, ¿sí? Un líder íntegro, responsable, que sea realmente merecedor de la confianza de sus colaboradores, un líder honrado, honesto, un líder amable. Entonces, todas estas cosas que tú quieres ver en tus líderes, empieza a trabajarlas en ti mismo. Repito, es muy fácil señalar los errores de los demás. Yo creo que lo importante, porque cuando hablamos de equipos de trabajo hablamos de desarrollo personal, porque necesitamos gente que obviamente esté trabajando en sus propias vidas y que sean capaces de trabajar de manera colaborativa con otros. Entonces, el liderazgo empieza por uno mismo, ¿sí? Vamos a continuar. Vamos a ver, ya he hecho algunas comparaciones en cuanto a los equipos de trabajo con los equipos deportivos, ¿sí? Vamos a ver aquí tres fases muy diferenciadas en cuanto a los equipos de trabajo que son similares a los equipos deportivos. La selección, ¿sí? Contratar o tener a los jugadores para nuestro equipo, los jugadores claves, ¿sí? Nosotros podemos seguir el ejemplo, y creo que es un ejemplo de estudio en cuanto a cómo lo ha realizado el profesor Gareca, la selección, cómo durante muchos años siempre, estamos haciendo un símil, ¿no? Durante muchos años, cómo siempre se escogía y se seleccionaba a los mismos jugadores. Y teníamos siempre, obviamente, los mismos resultados. Hasta que, por ejemplo, llegó el profesor Gareca y empezó a abrir, ¿sí?, el abanico de posibilidades para muchos jugadores. Y empezó a llamar a los menos probables y empezó a apostar por ellos. Entonces, la selección, ¿sí?, de tu equipo de trabajo tiene que ser con esa visión, una visión muy amplia, ¿sí?, de lo que tú realmente quieres hacer. Y, ¿por qué no?, apostar por el potencial que tú estás viendo en aquellos colaboradores, ¿sí? Entonces, en algún momento, o de pronto ya está sucediendo, alguien está apostando por ti ahora, como parte de su equipo. Entonces, también en algún momento tú vas a tener que confiar en alguien y llamarlo para tu equipo de trabajo. Entonces, la selección es muy importante. ¿A quiénes seleccionamos para nuestro equipo de trabajo? Tenemos que tener una visión, sí, muy técnica, sí, muy especializada en cuanto a quiénes queremos tener en nuestro equipo, pero tenemos que también tener una mente muy abierta para ver a esos menos probables que pueden convertirse en piezas claves para nuestro equipo. La capacitación. Una vez que yo ya seleccioné, yo me encargo de capacitarlos, ¿sí? De ajustar precisamente aquellas cosas en las cuales ellos necesitan un mayor refuerzo. Entonces yo estoy invirtiendo en mi equipo de trabajo, ¿sí? Y esta capacitación no solamente es técnica, insisto, tiene que ser de manera integral, desarrollarlos personalmente, inteligencia emocional, habilidades blandas. Es más, ¿por qué no capacitaciones que les permitan desarrollar esas cosas que ellos mismos tal vez no conocen? Entonces, es importante tenerlo en cuenta, ¿sí? Y las recompensas. Las recompensas también, ya lo habíamos visto, para los equipos de trabajo son totalmente diferentes. Las recompensas para los equipos de trabajo están relacionadas con, ya estamos hablando de un grupo de personas, ¿sí? No es de manera individual. Entonces, los buenos jugadores en nuestro equipo también necesitan un incentivo adicional. O sea, todo el equipo obviamente tiene su recompensa, pero esos buenos jugadores también necesitan una recompensa adicional. Los equipos deportivos, por ejemplo, como modelos de los equipos de trabajo. Por ejemplo, los equipos exitosos integran la cooperación y la competencia. Los equipos triunfadores
ganaban pronto, por ejemplo, ¿no? Tenían pequeños retos e iban avanzando, iban avanzando. Los equipos exitosos evitan perder al hilo, ¿no? O sea, si tienen un fracaso, si tienen una traba, ok, se levantan y siguen adelante. La práctica hace al maestro, ¿sí? Cuando hablamos de equipos de trabajo, eso también aplica para nosotros. Los equipos exitosos usan los recesos del medio tiempo. ¿Para qué? Los equipos de trabajo lo pueden hacer precisamente para reflexionar qué se necesita ajustar, qué se necesita cambiar. Si bien es cierto, nosotros empezamos el equipo de trabajo con un plan, con un objetivo, sí es necesario esos medios tiempos para poder ajustar y tal vez no cambiar el objetivo final, pero sí tal vez ajustar ciertos pasos en la estrategia que deben modificarse para hacerlo de manera más eficaz. Los equipos ganadores tienen una membresía estable. Es necesario que nuestros colaboradores tengan esa estabilidad laboral. Es imposible pedirle a un colaborador que se comprometa cuando no cuenta con esta estabilidad tan necesaria. Los equipos exitosos debaten después de los fracasos y éxitos. Esa retroalimentación, ese autoexaminarse, ese poder decir en qué fallamos, en qué nos equivocamos para levantarse y seguir adelante. Y las metáforas deportivas son útiles, no todas, pero algunas sí. Por ejemplo, los equipos deportivos juegan para ganar. Entonces, cuando hablamos de equipos de trabajo, igual. Nosotros formamos nuestros equipos de trabajo precisamente para tener esos resultados, para conseguir los objetivos. Jugamos también para ganar. Entonces son algunas cosas que podemos tomar de los equipos deportivos como modelo para los equipos de trabajo. Vamos a ver aquí. Los equipos no siempre son la respuesta. Vamos a hacernos 3 preguntas que nos pueden ayudar a ver si realmente son necesarias. ¿Se haría mejor el trabajo con más de una persona? Ya vimos que algunos trabajos sí deben hacerse de manera individual. Segundo, el trabajo crea un propósito común o establece metas para las personas del grupo que son más que el agregado de las metas individuales. Eso nos va a ayudar a ver si realmente es necesario el equipo. Y por último, los miembros del grupo son interdependientes, entonces eso también nos va a ayudar a ver si realmente es necesario o no. Los equipos de trabajo exitosos, aquí hay algunas características: personal capacitado y preparado, todos hacia un mismo objetivo, actitud de aptitud, se apegan a la estrategia, son innovadores, son creativos, son líderes transformacionales, trabajan bajo objetivos y metas, existe un buen clima laboral, están dispuestos a la capacitación y al desarrollo continuo y la inteligencia emocional al 100%. Entonces, son algunas de las características de equipos de trabajo exitosos. Vamos a tener unos minutos por si hay alguna pregunta de parte de ustedes. Voy a ver si hay alguna pregunta en el Facebook. No veo preguntas en el Facebook por el momento. Listo, entonces con esto estamos terminando la conferencia. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Buenas tardes. Muchas gracias a todos. Buenas tardes.